Ya, entonces hoy día tocaría entrar a la parte de lo que es el desarrollo del sistema digestivo, el cual pues inicia su desarrollo con el intestino anterior y el intestino medio. La próxima semana estaremos haciendo, Dios mediante, intestino posterior, y al final dejaríamos lo que es el desarrollo, me parece que el último dice páncreas y vesícula, creo, algo así. ¿No? Sí. Sí, exactamente. Entonces, muy bien. En cuanto a lo que es el desarrollo del intestino anterior y intestino medio, tenemos que en sí que el aparato digestivo se desarrolla a partir de intestinos. Pero intestinos no como los conocemos, sino como áreas intestinales llamadas embriológicamente intestinos, anterior, medio y posterior. Estos tres intestinos, anterior, medio y posterior, son denominados intestinos primitivos, el cual se forman de una porción del saco vitelino, que es esta envoltura que envuelve el embrión, ¿verdad? Y como consecuencia del plegamiento, es decir, como consecuencia de que el embrión se va doblando en su mismo eje. Vamos a verlo con un gráfico. Entonces, ahí tenemos las células del embrión, cómo se van formando, ¿verdad? Y tenemos acá, por ejemplo, el intestino, el saco vitelino, perdón, acá, el saco vitelino. Y habíamos dicho que los intestinos básicamente se forman a raíz de un plegamiento, ¿verdad? A raíz de un plegamiento. Entonces, el embrión, como el embrión se va formando a raíz de, vamos a mover esto por acá. Acá está un nódulo primitivo, por acá está la notocorda, esta es la cavidad amniótica, este es el saco vitelino. Entonces, el embrión se va a ir plegando, se va a ir, digamos, enrollando, ¿no? Haciendo esto más o menos así. Y la parte del saco vitelino, que es todo este espacio acá, más cercano al embrión, también se va a ir plegando. Y va a ir formando lo que es los intestinos, ¿no? El intestino medio, el intestino posterior y el intestino anterior, ¿no? A eso se refiere la primera diapositiva en la cual nos menciona que se desarrolla a partir del saco vitelino por un plegamiento anteroposterior del embrión. Entonces, si una pregunta fuera, y esta vez no va a haber repaso porque nos vamos a ir temprano, para que puedan estudiar para sus demás exámenes, si nos preguntaran de dónde se desarrolla el intestino primitivo, se desarrolla del saco vitelino del embrión. Seguimos. A ver. Habíamos dicho que se desarrolla como consecuencia del plegamiento cefalocaudal y lateral también del embrión por parte del saco vitelino. ¿Está revestido de qué tejido? O sea, si bien es cierto, deriva del saco vitelino, está revestido del endodermo. O sea, ¿de qué capa embrionaria está revestido? Está revestido de la capa embrionaria del endodermo. ¿Qué estructuras derivan del intestino primitivo anterior? O sea, ya yéndonos a intestino primitivo anterior, ¿qué estructuras básicamente derivan de él? Derivan de él, no les podría mencionar, mencione 3 o 4 estructuras de donde deriva o de donde procede el intestino primitivo anterior, y ustedes mencionarían, tienen varias estructuras como por ejemplo la faringe y sus derivados, las vías respiratorias inferiores, también una parte de las vías respiratorias inferiores, el esófago, el estómago, el duodeno distal a la apertura del colédoco, es el duodeno de la parte superior, el hígado, las vías biliares del páncreas, y si nos preguntaran todos estos, ¿no? Este es faringe, vías respiratorias inferiores, esófago, duodeno, hígado. Y en cuanto a lo que es la irrigación, tenemos una peculiaridad. Con excepción de la faringe, el tracto respiratorio inferior y la mayor parte del esófago, todas las demás estructuras se encuentran irrigadas por el tronco celíaco. Pero eso es más anatomía. Entonces, pero sí lo que deriva sí es importante recordar. A ver, por acá. Intestino primitivo anterior. Bueno, en el desarrollo de las primeras estructuras del intestino primitivo anterior, habíamos mencionado que está el esófago. El esófago se desarrolla a partir de la parte baja de la faringe. Lo habíamos visto cuando habíamos visto este respiratorio,
habíamos visto más o menos cómo se desarrolla al costado prácticamente el esófago, se va desarrollando lo que es la tráquea, pero ahorita estamos viendo el otro lado, el esófago, ¿no? Entonces el esófago se desarrolla en la parte debajo de la faringe y se desarrolla a raíz del intestino primitivo anterior. La separación entre la tráquea y el esófago se produce por un tabique, que lo vemos acá, que se llama tabique traqueosofágico, que conforme va evolucionando, habíamos dicho, la tráquea va bajando, se va separando, y la faringe va obteniendo su pared normal, ¿no? El epitelio del, del esófago, propiamente dicho, va a proliferar y va a alcanzar su tamaño, su recanalización completa, su función completa cerca de la 8ª semana de embarazo. Viendo el título acá. El desarrollo del esófago, ¿no? Ahí habíamos dicho más o menos cómo va pasando, pues, las etapas del esófago, separándose de la tráquea, conforme se va plegando el embrión también, ¿no? El músculo que va a recubrir la cara externa del esófago, un tercio superior de la cara externa del esófago, viene está dado por músculo estriado. Por eso es que nosotros a veces cuando nos pasamos algo punzante como una espina, nosotros podemos estimular el reflejo nauseoso o de la tos, ¿no? Porque la primera parte, los primeros un tercio superiores del esófago tiene músculo estriado, que vendría a ser músculo que responde a las órdenes. Y un tercio inferior y es músculo liso, o sea, más cercano hacia el estómago, ¿no? Y que se desarrolla a raíz del mesenquima esplácnico adyacente. Acá sí es importante recordar que la parte de un tercio superior del esófago se deriva de lo que es cuarto y sexto arco faringeos. Aquí se lo voy a subrayar, cuarto y sexto arco faringeos, el tercio superior del esófago. Y el tercio inferior del esófago se desarrolla del mesénquima esplácnico, ambos inervados por el nervio vago. Bien, seguimos. Por acá no se ve. Dice, el estómago. El desarrollo del estómago aparece como una dilatación fusiforme, es decir, una dilatación algo alargada, adelgazada, en la parte del intestino anterior. Entonces ya vimos el esófago, ahora vamos a ver el estómago, ¿no? El estómago. Entonces el estómago aparece como una dilatación fusiforme en la parte del intestino anterior. ¿En qué semana de embarazo? A la 4ª semana del embarazo. O sea, si nos preguntaran en qué semana aparece el estómago, aparece en la 4ª semana. ¿Cómo aparece el estómago? Como una dilatación fusiforme. Y, obviamente, del intestino anterior, porque estamos en el intestino anterior. Esófago, hasta ahí vamos esófago, estómago, del intestino anterior. El desarrollo del estómago tiene una peculiaridad. Si bien es cierto, es fusiforme, después va colocándose, ensanchándose, haciéndose más grueso, con una curvatura que está ahí señalada con líneas punteadas azules a la derecha. ¿No? ¿Por qué? Porque el borde dorsal crece más deprisa y va a formar esta forma como de empanada, como de jota, ¿no?
¿no? Y va también a recibir la irrigación, perdón, de la arteria del intestino anterior, porque, o sea, digamos que cuando va desarrollándose, cada intestino tiene su arteria inicial con la cual le lleva sangre. Entonces, esto sí es importante recordar que la arteria del intestino anterior es la arteria del tronco celíaco. Después digan, no digan que no les dije. Ya. Muy bien, seguimos. ¿Qué pasa con el estómago? El estómago básicamente no se queda como se desarrolló, va cambiando de posición. Entonces, el estómago, perdón, que va a tener primero una forma longitudinal, va a ir rotando de manera longitudinal poco a poco sobre su eje hasta poder evidenciarse una curvatura mayor y una curvatura menor. ¿Aproximadamente cuánto rota? Rota 90 grados, 90 grados en sentido horario, es decir, rota 90 grados hacia la derecha, hacia su derecha. Es por eso que la curvatura mayor se localiza más, digamos, hacia la derecha y la curvatura menor más hacia la izquierda, con una ligera inclinación con respecto al duodeno. Muy bien, seguimos. Muy bien. Ahí vemos cómo va rotando comparativamente el estómago, primero longitudinal, luego va a irse más hacia la derecha, luego la curvatura mayor más pronunciada, luego gira un poco hacia arriba, ¿no? Para tener la posición que nosotros conocemos, ¿no? Por eso es que el primer movimiento es rotación longitudinal, longitudinal, sin cambiar de posición. La segunda, rotación antero-posterior, ligeramente inclinado hacia arriba. Esas son las dos rotaciones. Puede ser que, si es que no hay más preguntas, les pregunte cómo rota. La primera rotación es longitudinal y la segunda rotación es antero-posterior. ¿Qué son los famosos mesenterios? Ustedes habrán escuchado a lo largo del curso, pues esta acá se desarrolla el mesenterio ventral. Esta otra estructura es el mesenterio dorsal. El mesenterio básicamente son capas redobles o dobladas del peritoneo que van a envolver un órgano. Por ejemplo, en esta acá, ¿no? Ustedes ven así como pequeños compartimentos, ¿verdad? Que se van a doblar, digamos, abrazando los diferentes órganos digestivos. Entonces, tenemos dos tipos de mesenterio, ¿no? Esas capas dobles de peritoneo que van a envolver los órganos, van a discurrir entre los vasos sanguíneos, linfáticos, nervios, ganglios, todo lo que existe en la parte abdominal, y se forman durante la quinta semana de embarazo, y se va a dividir este mesenterio en dos tipos de mesenterio, el mesenterio dorsal y el mesenterio ventral. El mesenterio dorsal proviene del extremo inferior del esófago, en la región de la cloaca. Habíamos visto que obviamente pues el intestino, la vía urinaria y la parte reproductiva en una parte del embrión llegan a tener un desarrollo que se comunica con una estructura llamada cloaca, que es, digamos, una desembocadura común para todo. De esa parte, desde el esófago hacia la cloaca, se va a desarrollar el mesenterio. Uno de ellos, el mesenterio dorsal, va a digamos, abarcar toda esa parte, del esófago a la cloaca. Y el mesenterio ventral solamente se va a encontrar en la parte inferior del esófago, el estómago y la porción superior del duodeno. Entonces, si les preguntaran, ¿cuál es el mesenterio que se encarga de envolver el esófago, el estómago y la porción superior del duodeno? Obviamente es el ventral, no es el dorsal. También van a ir formando las bolsas omentales, ¿verdad? En el encuentro de estos dos mesenterios van a formar ciertas bolsas que van a envolver al estómago. Una de ellas la famosa bolsa omental o transcavidad de los epiplones.
Muy bien, seguimos por acá. La formación del epiplon también es importante. La formación del epiplon se va formando conforme va rotando el estómago, el mesogastro dorsal, la bolsa de los epiplones, va girando el estómago y a través de estos giros que hace el estómago va arrastrando mesenterio, va formando cavidades, va formando pliegues que ustedes lo van a poder ver, lo van a poder apreciar acá al costado, como el estómago va girando, envolviendo el páncreas, el colon, el intestino delgado, y hace una serie de curvas, de cavidades, ¿no? El primero en formarse es el epiplo mayor. Muy bien, otro órgano que tenemos que ver, ya vimos esófago, ya vimos estómago, es el duodeno. El duodeno se desarrolla en la cuarta semana de embarazo a partir de la parte inferior o caudal del intestino primitivo anterior y a partir de la parte craneal del intestino primitivo medio. O sea, el duodeno es el único órgano que tiene, es más, del sistema digestivo, un poco de ambos intestinos. El duodeno, ya que la parte superior se desarrolla a partir de la parte inferior o caudal del intestino primitivo anterior y de la parte superior o craneal del intestino primitivo medio. O sea, de la parte inferior del caudal, perdón, de la parte caudal del primitivo anterior y la parte superior o craneal del medio. Esta unión es en la parte distal del colédoco, que es la desembocadura hacia, ¿no? Hacia lo que el colédoco es la desembocadura, digamos, el trayecto que une la desembocadura del duodeno hacia el páncreas, ¿no? Ahora, el duodeno adopta una forma de C. Una forma de C es la primera porción del intestino delgado y se va a ir localizando más hacia la derecha que hacia la izquierda. Durante la cuarta, quinta semana de embarazo, la luz del duodeno se hace más pequeña, se cierra y se vuelve a abrir o se vuelve a recanalizar hacia el final del periodo embrionario, o sea, hacia el final de la octava semana. Ahora, recordemos que la arteria del intestino anterior, ya, recordemos que la arteria del intestino anterior era el tronco celíaco. Acá, como el duodeno recibe de dos intestinos su formación, tanto el anterior como del medio, la arteria del intestino medio es la mesentérica superior. Entonces, esta parte del duodeno tiene las dos irrigaciones, el intestino anterior, intestino medio, o sea, tronco celíaco y mesentérica superior. Con respecto al desarrollo del duodeno, básicamente se va a dar entre la quinta y sexta semana de embarazo, en las cuales las células van a proliferar y van a ir primero proliferando y van a taponear su luz, para luego recanalizarse hacia el final del periodo embrionario, lo que hemos mencionado antes, hacia el final de la octava semana. Muy bien. Muy bien. Seguimos. El intestino primitivo medio. Vamos a borrar acá. Ya. El intestino primitivo medio básicamente va a formar algunas estructuras como por ejemplo el intestino delgado, ¿no? Casi todo, la mayor parte del duodeno.
la segunda porción del ileum, que es la segunda porción del intestino, todo lo que es el ciego, todo lo que es el apéndice, todo lo que es el colon ascendente y el colon transverso desde la mitad hacia 2/3 de derechos. Entonces, esta partecita sí es importante recordar, ¿no? El intestino delgado, casi todo el duodeno, la mitad de la segunda porción del ileum, el ciego, el apéndice, colon ascendente y colon transverso. Es importante porque así vamos a diferenciar qué estructuras vienen del intestino anterior y qué estructuras vienen del intestino medio. Seguimos. En un embrión de 5 semanas, se va a poder observar lo que es el conducto onfalomesentérico. El conducto onfalomesentérico básicamente es un conducto que va a agrupar, digamos, la estructura del estómago, el duodeno, ¿no? Y lo va a unir a la parte de los mesenterios. Justamente acá está, ¿no? Estómago, duodeno, y este de acá viene a ser el conducto onfalomesentérico. Para la parte de acá vendrían a estar los mesenterios, ¿no? Entonces, habíamos mencionado también que el intestino medio está irrigado por la arteria mesentérica superior, ¿no? Así como el anterior está por el tronco celíaco. Bueno, acá hay cómo se va a dividir más o menos la parte de la circulación, lo leen, vamos a seguir avanzando. El crecimiento del intestino medio básicamente va a formar una asa intestinal ventral en forma de U, la que se proyecta hasta el celoma extraembrionario y va a causar una herniación fisiológica. ¿Qué quiere decir esto acá? Esto quiere decir que el intestino, básicamente, este es el estómago, por acá está el intestino anterior, primero lo que va a salir, lo que va a hacer, perdón, es salir hacia la parte umbilical, hacer una forma de U y regresar dentro del abdomen del embrión. ¿No? Porque sexta semana, esto se produce la sexta semana, es todavía un embrión. Entonces, ¿qué sucede? Lo que va a hacer es salir del abdomen, irse hacia el ombligo y regresar, ¿no? A eso se refiere con que forma una U y se proyecta hacia el celoma extraembrionario. El celoma extraembrionario, pues básicamente ya está constituido por lo que es la salida de lo que es el cordón umbilical. Entonces, si les preguntaran cuál es el único intestino que se sale hacia el ombligo o se sale hacia el cordón umbilical, es el intestino medio. Muy bien. En cuanto al crecimiento del duodeno y el intestino medio, pues la rama craneal, es decir, la rama más distal, por así decirlo, ¿no? Va a formar las pequeñas asas intestinales. Entonces, es por esto que en el embrión pequeñito, si nosotros tuviéramos un buen ecógrafo, podríamos ver la herniación fisiológica del intestino. ¿A qué se llama herniación fisiológica del intestino? Porque justamente la rama craneal del intestino medio va a formar intestino, obviamente, pero lo va a formar prácticamente dentro o al costado del cordón umbilical, formando una protuberancia llamada hernia fisiológica. Inclusive, la rama caudal va a formar también el divertrículo cecal, o sea, parte inclusive del ciego, y también va a estar dentro de esta herniación fisiológica que se da en las primeras semanas de embarazo, sexta, séptima, del intestino medio. Entonces, ¿por qué se produce esta herniación umbilical o fisiológica? Porque no hay un suficiente espacio en el abdomen para desarrollar conjuntamente todas las áreas intestinales. ¿A qué favorece esta herniación? Al correcto desarrollo mucho más amplio del hígado y los riñones. Entonces, una pregunta podría ser, ¿a quién favorece la herniación? Lo favorece al hígado y riñones.
Hay rotaciones del asa del intestino primitivo medio también. Las rotaciones, conforme se van desarrollando, pues, tanto la parte intestinal como la parte cecal dentro de esta herniación fisiológica, también va girando. Lo ven por ahí, lo van a revisar con más calma. Habíamos mencionado que la arteria que irriga esta parte es la mesentérica superior. Luego se produce un proceso denominado regreso al intestino medio al abdomen. Cuando ya se ha desarrollado el hígado, la barriga ha crecido, pues va a regresar el intestino medio hacia el abdomen y se va a reducir esta hernia, ¿no? Ya aquí, como se ve, se ha reducido y ha ingresado el contenido intestinal hacia el abdomen. El ciego. El ciego se va a formar básicamente a raíz del divertículo cecal durante la sexta semana de embarazo, como una elevación o sobreelevación de la parte caudal del intestino primitivo medio. O sea, el ciego aparece a partir del intestino primitivo medio como una pequeña elevación caudal hacia la sexta semana de embarazo. Y obviamente la parte última del ciego va a, ¿cómo se llama? A formar lo que es el apéndice y va a terminar su desarrollo del apéndice hacia el nacimiento. Muy bien, el ciego y el apéndice van a tener diferentes posiciones conforme se va a ir desarrollando, y es por eso que el apéndice a veces, inclusive en los niños, no está localizado de manera, digamos, habitual en la fosa ilíaca derecha, sino que puede estar con ligeras desviaciones hacia un costado o hacia el otro. Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Les comparto de aquí, me escriben por WhatsApp para compartir las diapositivas, porque estas sí son bastante pesadas. Muy bien, me voy a dar clase al otro grupo. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Chao. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego, doctor. Chao.